Adolf Hitler, un nombre que no se olvida en la historia. Este hombre, que nació en Austria, se convirtió en el líder de Alemania. Sus ideas extremas y lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial lo convirtieron en alguien infame. Aunque murió hace muchos años, su impacto en el mundo todavía se estudia y se debate. Su vida y sus acciones nos recuerdan el peligro del odio, la discriminación y la ambición desmedida. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, en 1889. Su familia era humilde, viviendo en condiciones modestas. Desde chico, le gustaba el arte, especialmente la pintura. Pasaba horas dibujando y soñando con un futuro lleno de colores y lienzos. Soñaba con ser un artista famoso, imaginando sus obras en las galerías más prestigiosas de Europa. Pero la vida tenía otros planes para él. A medida que crecía, enfrentó numerosos desafíos y decepciones. La Academia de Bellas Artes de Viena lo rechazó 2 veces, un golpe devastador para sus aspiraciones artísticas. Esto lo afectó mucho y lo llenó de resentimiento. La amargura comenzó a crecer en su corazón. La frustración y la falta de dirección lo llevaron a interesarse por la política y las ideas nacionalistas extremas de la época. Buscaba un nuevo propósito. Este tiempo en Viena fue clave para la formación de su ideología. Las calles de la ciudad se convirtieron en su aula. Ahí conoció ideas racistas y antisemitas que después serían la base del nazismo. Estas ideas lo influenciaron profundamente. La pobreza y el caos social de la Viena de principios del siglo XX lo marcaron profundamente, aumentando su resentimiento hacia la sociedad y sus instituciones. La desesperación y la miseria que observaba a su alrededor alimentaron su odio. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania, buscando un nuevo comienzo y una oportunidad para perseguir sus ambiciones artísticas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, se enlistó con entusiasmo en el ejército alemán, viendo en la guerra una oportunidad para demostrar su valía y patriotismo. Fue mensajero en el frente occidental, una tarea peligrosa que requería valentía y determinación. Lo hirieron en combate y lo condecoraron por su valentía, recibiendo la Cruz de Hierro, una de las más altas distinciones militares. La guerra lo cambió profundamente, dejándole cicatrices tanto físicas como emocionales. La derrota de Alemania en 1918 lo llenó de rabia y humillación, sentimientos que se intensificaron con las duras condiciones del Tratado de Versalles. Culpó a los políticos y a los judíos de la derrota, alimentando un odio que se convertiría en el núcleo de su ideología. Esta amargura lo impulsaría en su camino al poder, donde utilizaría su retórica para ganar seguidores. La guerra fortaleció su nacionalismo extremo y su creencia en la superioridad de la raza aria, ideas que promovió incansablemente. Veía la guerra como una lucha por la supervivencia entre razas, una idea que luego sería central en su ideología nazi, justificando sus futuras acciones. La derrota de Alemania para él fue una traición de las élites liberales y los judíos, un discurso que muchos alemanes descontentos vieron con buenos ojos, facilitando su ascenso al poder. Después de la guerra, Alemania estaba en crisis total. Había pobreza, desempleo e inestabilidad política. En este ambiente de caos y desesperación, las ideas extremas de Hitler encontraron un lugar donde crecer. Se unió al pequeño partido obrero alemán, que luego se convertiría en el partido nazi. Hitler, con su don de la palabra y su carisma, rápidamente se convirtió en su líder indiscutible. Prometía que Alemania volvería a ser grande, culpando a los judíos, comunistas y liberales de los problemas del país. Su mensaje, lleno de nacionalismo, populismo y odio, caló hondo en la sociedad alemana, golpeada por la crisis económica y humillada por la derrota en la guerra. Prometía trabajo, comida y que el orgullo nacional volvería, un mensaje muy atractivo para una población desesperada por un cambio. El partido nazi, con Hitler al mando, se convirtió en una fuerza política imparable. Usando propaganda efectiva e intimidación, los nazis lograron silenciar a sus oponentes. Hitler prometía orden y prosperidad para Alemania. Mucha gente lo veía como un salvador. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Con astucia y brutalidad, consolidó su poder y estableció una dictadura totalitaria.
Eliminó las libertades civiles, persiguió a sus opositores y estableció un régimen basado en el terror y la propaganda. Su carisma y su habilidad para conectar con las emociones de las masas lo convirtieron en un líder casi divino para millones de alemanes. Prometía un futuro glorioso para Alemania, un futuro libre de las humillaciones del pasado, un mensaje que resonaba profundamente en el alma de un pueblo herido. En 1939, Hitler inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Su objetivo era conquistar Europa y crear un imperio alemán que durara 1000 años. Durante la guerra, se cometieron atrocidades terribles bajo el régimen nazi. Millones de personas, incluyendo judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados, fueron asesinados en campos de concentración como Auschwitz y Treblinka. Este genocidio, conocido como el Holocausto, es una de las manchas más oscuras en la historia de la humanidad. La guerra sumió al mundo en el caos, dejando millones de muertos y una devastación sin precedentes. La ideología nazi, basada en el odio racial y la supremacía aria, provocó un sufrimiento enorme y dejó una herida profunda en la conciencia humana. A pesar de su imagen de poder y control, Hitler tenía sus propias rarezas y miedos. Era vegetariano estricto y defendía el bienestar animal, algo que contrasta con su crueldad hacia los seres humanos. Tenía un miedo irracional a las enfermedades y era hipocondríaco. Le encantaba el cine y admiraba las películas de Charlie Chaplin. Estas contradicciones nos muestran la complejidad del personaje, un hombre capaz de una gran crueldad, pero también de gestos inesperados de compasión hacia los animales. Estas curiosidades, aunque parezcan sin importancia comparadas con sus crímenes, nos recuerdan que incluso las personas más oscuras de la historia son seres humanos complejos, con sus propias contradicciones. Adolf Hitler se quitó la vida en su búnker en Berlín en 1945, en un acto que simbolizó la caída de uno de los regímenes más oscuros de la historia. Mientras el ejército soviético se acercaba a la ciudad, avanzando con determinación para poner fin a la guerra. Su muerte marcó el fin del régimen nazi y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un conflicto que dejó cicatrices profundas en el continente. Pero el legado de Hitler, marcado por la violencia, el odio y la destrucción, todavía afecta al mundo, recordándonos los horrores que pueden surgir de la intolerancia. Su ascenso al poder nos recuerda los peligros del nacionalismo extremo, que puede llevar a la división y al conflicto, la propaganda y la manipulación de la gente, herramientas poderosas que pueden distorsionar la realidad y sembrar el odio. Es una advertencia para las futuras generaciones sobre la importancia de la tolerancia, la empatía y la comprensión mutua. El respeto a la diversidad y la defensa de la democracia. Pilares fundamentales para una sociedad justa y equitativa. Estudiar la historia de Hitler y del nazismo nos hace pensar en la fragilidad de la paz, que debe ser protegida con esfuerzo constante, y la necesidad de combatir el odio y la discriminación en todas sus formas, para evitar que se repitan los errores del pasado. Es un recordatorio constante de que la indiferencia y la apatía pueden hacer que el mal crezca, y que debemos estar siempre vigilantes.